tema número 3, Max Plus 2. El Max Plus 2 es un programa que nos va a permitir crear diagramas de tiempo a través del cual nosotros vamos a poder ir controlando el tiempo que demora el proceso de ejecución de cada instrucción. De esta manera, al interpretar esta información, vamos a poder realizar un análisis de lo que viene a ser el diagrama del tiempo y a través de este análisis poder detectar las burbujas que se vayan produciendo dentro del diseño de un circuito electrónico. Pero es muy importante que nosotros, antes de pasar a la máquina y comencemos a utilizar el programa, ir redefiniendo algunos conceptos muy importantes que tenemos que manejar también en el programa. Como por ejemplo, ¿qué cosas son las interrupciones? Es muy importante entender que una interrupción viene a ser una interrupción que tiene el microprocesador cuando está ejecutando una determinada acción, y esta interrupción que se produce viene de fuera. Y que esa interrupción que viene de fuera pueden provocar cambios inesperados dentro de lo que viene a ser el flujo de control del programa. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, usted está ejecutando un determinado programa o el microprocesador está ejecutando un determinado programa y recibe una orden de interrupción de un determinado dispositivo, por ejemplo, si estamos ejecutando el programa y le ponemos cancelar, automáticamente está recibiendo una interrupción. Y esa interrupción va a alterar la ejecución normal del programa que nosotros estamos analizando. Entonces, cuando ese mouse ingresa al programa para poner cancelar, que es un componente externo, se ha producido definitivamente una interrupción. Y estas interrupciones lo utilizan básicamente los dispositivos a través de la interfase de entrada y salida para comunicarse con el microprocesador, de manera similar que hacen los saltos cuando se está ejecutando un programa de manera normal. ¿Cuál fue la idea general inicial por la cual se crearon las interrupciones? Básicamente, la idea fue manejar ciertos eventos que podrían ser inesperados, peticiones de servicios de dispositivos de entrada y salida que son provocados por los usuarios, pero actualmente este es un mecanismo que se ha extendido para manejar también eventos internamente dentro del microprocesador, como por ejemplo el desbordamiento aritmético de instrucciones, por ejemplo el desbordamiento de direccionamiento a memoria, etcétera, etcétera. Por ese motivo los diseñadores de hardware utilizan el término excepción para referirse a las interrupciones internas. Entonces la unidad de interrupciones se encarga básicamente de informarle al microprocesador cuando un dispositivo de entrada y salida necesita ser atendido por él. Y estos dispositivos que requieren los servicios del microprocesador, se les va a asignar una línea que les va a permitir comunicarse con el microprocesador para decirles que necesitan atención. Y esa línea normalmente se le denomina IRQ o EXIRQ. O en algunos casos incluso pueden existir las dos líneas, donde la XIRQ son las líneas de mayor prioridad de atención de los dispositivos de entrada y salida. Entonces significa que si un microprocesador puede atender a las interrupciones
o a la unidad de interrupciones proporcionar en ese momento un determinado salto a una localidad de memoria para ejecutar la rutina de atención de la interrupción, significa entonces que un aspecto de gran importancia que va a permitir simplificar el diseño de la unidad de interrupciones vendría a ser que el microprocesador maneje el programa mientras esté atendiendo las interrupciones, de tal manera que pueda ir ejecutando el programa y al mismo tiempo ir atendiendo las interrupciones. Pero no atiende todas las interrupciones al mismo tiempo. Termina de atender una e inicia otra interrupción. Entonces, bajo estas condiciones, entonces, la unidad de interrupción, que normalmente tienen dos líneas, la IRQ y la XRQ, deben ser líneas donde pueden ejecutarse de manera independiente las interrupciones. Uno para las interrupciones de mayor prioridad y otro para la interrupción de menor prioridad. En tal sentido, entonces, estos saltos van a generar algunas señales. Dentro de las más destacadas viene a ser la señal de entrada e interrupción. Básicamente, esta señal de entrada e interrupción se va a generar cuando la unidad de interrupciones decide atender la petición de un servicio. Es decir, cuando se habilita esta línea con el fin de que se pueda atender a otras interrupciones. Incluso antes de que termine la ejecución de la interrupción anterior. Esta señal entonces proviene del registro de segmentación que permite habilitar nuevamente a la unidad de interrupciones una vez que se ha terminado de atender una interrupción que esté en curso. Otra señal importante es la señal de entrada. La señal de entrada le informa a la unidad de interrupciones que la última interrupción todavía se está ejecutando y está en la última etapa de ejecución y por lo tanto, una vez que se concluya la anterior, está dispuesta a hacer el salto para que esa interrupción sea atendida. Por así decirlo, es la que le está diciendo a la siguiente interrupción: espérate un momento, que concluya con lo que estoy haciendo e inmediatamente te atiendo. Entonces, es importante entonces, en algunos casos, esta señal porque nos va a permitir saber si hay pendiente de ejecución alguna interrupción más. Otra señal importante se llama la señal de entrada de salto, simplemente branch. Básicamente esta señal nos va a indicar si la instrucción que se ejecuta en la última etapa de la segmentación es una instrucción de salto. Esto significa que la unidad de interrupciones realice el salto o no. En pocas palabras, si esta unidad es habilitada, automáticamente se realiza el salto. La señal branch también proviene del registro de segmentación y genera el módulo branch ubicado en la etapa de ejecución del microprocesador. Una interrupción no es atendida por la unidad de interrupciones si se presenta una condición de salto al mismo tiempo. Es decir, si yo tengo un dispositivo de entrada y salida que solicite una interrupción y en ese mismo instante se está produciendo un salto, no se atiende la interrupción. Porque no es posible entonces que el microprocesador pueda atender dos saltos al mismo tiempo. También significa que el salto que
se está ejecutando debe ser un salto de mayor interrupción que un salto externo. ¿Qué significa? Que si dentro del programa ya hay un salto, lo externo pasa a ser un salto menos prioritario, es decir, la interrupción de un dispositivo de entrada y salida no sería tomado en cuenta en ese momento. Otra señal importante es la señal de entrada IRQ, que básicamente nos está diciendo si un dispositivo externo está conectado a la línea de atención del microprocesador. Del mismo modo, la señal de entrada XYRQ también nos va a decir si dentro de la línea de atención del microprocesador existe un dispositivo de entrada y salida de mayor prioridad que está solicitando una interrupción. Otra señal importante que puede analizarse a través de las interrupciones viene a ser la señal de salida de salto. La selección de la señal de procedencia de salto, es decir, nos va a ir indicando en la salida si se ha producido un salto. Luego tenemos la señal de salida 6PC, es decir, básicamente es una señal de la unidad de interrupción que nos va a decidir si se atiende o no a un dispositivo externo. Si es necesario guardar la dirección de memoria de la siguiente interrupción que se va a ejecutar, para que una vez atendida la interrupción, el procesador continúe ejecutando el programa a partir de esa interrupción. Por eso es muy importante esta señal. Ahora vamos a comenzar a pasar a la computadora para hacer la demostración. Pero no sin antes decirles que la demostración que está diseñada en el manual del participante de este curso, habla de un programa que es el Max Plus 2. Pero sin embargo, como ustedes seguramente deben saber, existen múltiples programas que nos permiten hacer exactamente lo mismo. Por tal motivo, para ampliar un poco más sus conocimientos y no estar repitiendo lo que el manual nos indica, entonces lo que creo conveniente debemos hacer es aprender a usar otros programas, porque en realidad para lo que viene a ser la demostración del manejo de interrupciones de los microprocesadores, existen múltiples programas que nosotros podemos utilizar. Por ese motivo hemos elegido el programa EMU 8086 y hemos elegido un ejemplo para que ustedes vean cómo se maneja el tema de las interrupciones dentro del microprocesador y el tema de los saltos. Tanto los saltos condicionales como los saltos específicos a una determinada subprogramación que hemos preparado. Entonces la demostración la vamos a hacer en el programa EMU 8086 y ya los invito a que ustedes puedan observar lo que vamos a hacer en la computadora.